Bienvenidos un día más a mi garaje y bienvenidos a otro episodio donde probamos un coche muy especial. Tenía ganas, muchísimas ganas de traeros un Cupra y además un Cupra de grandes prestaciones, ¿no? Como es este Cupra VZ que os traigo hoy. Un coche que tenía muchas ganas de traerlo y sobre todo de probarlo por el coche que tengo, por el A35, un poco compararlo, ¿no? He probado Golf R, tenía ganas de saber cómo va a diferencia de esos Golf R, pero sobre todo de traeroslo al canal porque es un coche que por prestaciones, por segmento y por cómo va y su estética, creo que es un coche que os va a interesar mucho, que tenéis ganas de descubrir más a fondo y que espero poder trasladároslo de la mejor forma en este vídeo. Así que vamos a empezar esta review que por condiciones tanto climatológicas como personales va a tener que ser un poquito más express, en la que intentaré tocar todos los temas. Así que vamos a dar comienzo a la review. Vamos a hablar primero del motor, vamos a hablar un poco de las prestaciones. Es un motor archiconocido del grupo, es ese famoso 4 cilindros 2 litros que monta el Golf R y el S3, por ejemplo, y el Audi S3. Es un coche que tiene 333 caballos, ya no sé el grupo BAG cómo sigue sacando potencia, ¿no? de ese motor, es una barbaridad, 333 caballos, 420 Nm de par, pero es verdad que en este modelo, digo en este modelo porque no me ha pasado con Golf R, que dinámicamente sí que me han gustado más, por ejemplo, que mi A35, en este modelo no me parece que sea tan reactivo, que sea tan nervioso, ¿no? Como esas otras, como mi A35, por ejemplo, sobre todo como ese Golf R. Es un motor menos lineal, por ejemplo, como ya lo he dicho, y esto también pasa con el Golf R, que mi A35 es un motor donde la dependencia del turbo se nota mucho más, ese slag, que empuja, por supuesto, empuja muchísimo, pero que no me parece, por ejemplo, que tenga cuando me suba el 30 caballos más que mi A35. No obstante, es un motor que a mí me encanta, es un motor que empuja muchísimo. El consumo que tiene este coche se mueve en torno a los 8 y 10 litros. Es un motor que ya, pues para rematar las pocas cosas que no me han gustado mucho de él, y que no es que sea mala, sino es por unas expectativas brutales que yo tenía por él después de venir de probar Golf Rs, como os he dicho, Club Sport, GTIs, pues me esperaba que la conjunción entre motor y caja de cambios fuera algo mejor. Es una caja de cambios, la DSG archiconocida, y por eso me ha sorprendido, por lo menos cómo funciona aquí, que para que sea todo lo precisa que de verdad es esta caja, que sabemos que es brutal el cambio de DSG, a mí me flipa, ya lo he dicho muchas veces, que es mejor que la 8G DCT, que por ejemplo monta mi Mercedes, no la Speed Shift, es así ya que son palabras mayores, pero es una caja de cambios que es brutal, pero que en este coche me ha dado la sensación, por ejemplo, que necesita ser mucho más preciso en cuanto a las vueltas a la que lo lleves a la hora de realizar el cambio. Necesita estar en un rango mucho más alto de revoluciones para de verdad tener esa precisión, ¿no? Tan buena como tiene este cambio de SG, para que sea así de rápida también. Se vuelve a lo mejor un poco lenta a bajas velocidades o en una conducción más confortable, ¿no? Pero por supuesto, pues es igual de dinámica, rápida y buena cuando estás en una conducción pues más deportiva. Ya os digo, un motor que empuja muchísimo y una caja de cambios que en una conducción deportiva es muy precisa. Es un coche también en el apartado dinámico que se sitúa entre, por ejemplo, lo que sería el Cupra León, con esos centímetros un poquito más alto, y el Ateca Cupra, por ejemplo. ¿Qué problema hay ahí o qué problema veo yo? Esas zonas grises donde se encuentran este tipo de coches, que no te dan a lo mejor la practicidad total que podría tener un SUV un poco más SUV, como es el Ateca Cupra, que te permite incluso hacer conducción off-road sin ningún tipo de problemas, con esa tracción 4, que por cierto también, por supuesto, monta este coche y que es una maravilla. Pero tampoco las prestaciones deportivas, dinámicas, que tiene pues el ir más abajo, la aerodinámica y ese paso por curva, ¿no? Entonces, pues es un coche que se encuentra en una zona gris, pero que a mí, por ejemplo, he hecho vídeos en redes sociales, que os animo a seguirme, el garajedegon.podcast, donde aún así pienso que es un coche ultra necesario en el mercado, porque te ofrece esa estética sub que tanto se busca hoy en día y que tiene tanto triunfo, y que por eso
los Formentor han sido un productazo en nuestro país y en toda Europa, pero a la vez tienes un producto pues muy potente y que te permite pues llevar una conducción deportiva muy buena. Pero ya os digo, si lo que quieres es prestaciones y conducción deportiva, vete a algo más tipo compacto. Si buscas algo familiar, con espacio y que además te permita salir al campo o al menos subir bordillos, pues tienes una Teca Cupra, por ejemplo, o ya te tienes que ir a algo más sub, es un T-Roc y ese tipo de cosas. Dinámicamente, de suspensiones muy bien, de tracción, como os he dicho, 4 muy bien, y nos encontramos con ya no tanto el problema del peso, de los 1.641 kilos, casi como mi Mercedes, pero además sin contar con ese motor eléctrico que le aportaría la etiqueta Eco, con lo cual este simplemente tiene la etiqueta C, sino con una altura, esa altura que os mencionaba antes, de esa zona gris que se encuentra entre un coche compacto y un sub, que tampoco le permite ser extremadamente ágil, ¿no? Lo que sí que tiene es ese sistema DC, control dinámico del chasis, si no me equivoco que era el nombre, que monta Cupra en sus coches, que sí que te permite tener un confort en carretera para largos viajes y demás, pues muy bueno. Para redondear el apartado dinámico, hay que mencionar, por supuesto, que esta versión puede equipar estos escapes Akrapovic por 4.100 euros. Es un extra que a mí me parece prácticamente obligatorio, que le aporta una sonoridad mucho más bruta que puedan tener otros coches, como por ejemplo mi A35, ya sé que hablo siempre de él, pero es que, joder, es mi coche y es de los que mejor puedo hablaros. En parado no me parece que suene tan bien, no te ofrece ese petardeo que por ejemplo os ofrece mi A35, pero que en marcha pues sí que tiene un puntito y unos petardeos también mucho más imprevisibles que otros modelos. Y también dentro del habitáculo el sonido del motor es mucho más fuerte. Es un extra que, como os mencionaba, si podéis hacer el esfuerzo está muy bien, sobre todo porque luego con la previsión de venderlo pues siempre está el tema de que si monta los escapes Akrapovic pues ya es un plus a la hora de que un cliente, un posible comprador, se pueda decantar por una versión u otra sin necesidad de pagar muchísimo más. Bueno, ahora vamos a hablar de la estética, que es uno de los grandes fuertes que tiene este coche, ¿vale? Ya sabéis que no me gusta detenerme mucho en algo que es puramente subjetivo, pero es verdad que Cupra con este Formentor ha conseguido un productazo que ha tenido muchísima aceptación. Yo creo un poco por eso que os comentaba antes de esa estética sub sin llegar a ser del todo un sub, con la dinámica y confort de marcha que te ofrece un compacto, y líneas súper modernas, rompedoras, unas líneas como que cuando salió yo dije, obviamente, esto es un productazo, no sé cómo nadie lo ha hecho antes, ¿no? Esa estética también con el culo caído, al estilo coupé, pero con unas medidas contenidas, un coche casi que se podría decir urbano en sus versiones de motorización, pues 1.5 e híbridas, pero muy moderno, muy cañero, muy juvenil, y que por eso yo creo que está siendo un exitazo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del confort interior, pero como siempre os digo, para hablar del interior tengo que acceder a él y hacer uso pues, de esa apertura y cierre sin llave. Vamos a hablar un poquito de la llave, que ya sabéis que soy muy friki de este tema, y siempre me gusta enseñaroslas porque opino que es un elemento en el cual las marcas pues, deben implementar la sofisticación y diseño que tienen sus vehículos en un elemento en el que irá con el propietario del coche allá por donde vaya cuando no está con el coche. Entonces, siempre he sido muy friki, siempre me ha gustado verlas, conocerlas, y es por eso pues, que ahora que enseño y pruebo coches, pues me gusta enseñarosla también a vosotros por si os resulta interesante. Es una llave que yo creo que el fabricante que las hace se está forrando, porque os digo que es una llave que he visto en un montón de coches. Ya no os digo solo del grupo Bach, como puede ser Golf y tal, sino de otros, no recuerdo ahora cuáles. No, tampoco me voy a mojar porque no sabría deciros, pero en un montón de otras marcas, ¿vale? Que simplemente lo que cambia es detrás el logo del coche. Oye, que la llave es fantástica, pero me hace gracia, ¿no? Ese ahorro de costes, que entiendo que se traduce en eso, que tienen las marcas en este sentido. Pero bueno, vamos a entrar, ¿no? Bueno, dentro nos encontramos con un coche muy confortable que nos ofrece una visión muy buena. La primera vez me llamó mucho la atención lo grande que se siente el coche, lo pronunciado que es ese morro, lo ancho, los nervios que tiene en el capó, cómo te hacen
sentir que vas en un coche pues de un segmento superior seguramente, ¿no? Que vas más alto, que vas más como en un tanque, ¿no? Que por supuesto no es para nada así. Ya os dejo aquí las medidas del coche para que las tengáis bien presentes. Es un coche también que he de reconocer que para gente muy alta, como soy yo que mido más de 1,90, no es muy indicado. ¿Por qué? Porque yo en toda la semana que llevo probando el coche no he conseguido todavía una posición de conducción correcta. En conducción dinámica me toca siempre la pierna con la mano cuando giro para la derecha. Me ha costado encontrarle el puntillo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, algo hemos conseguido. Es un coche que utiliza mucho este color cobre, ¿no? Mítico de Cupra, que aparece en sus logos, que a mí no me gusta mucho encontrármelo en el interior de un coche, soy más clásico en ese sentido, pero que al que le guste, como otros amigos que les enseña el coche y les gusta mucho, pues bueno, van a encontrar una estética muy moderna y chula en el interior, sobre todo con carácter deportivo, eso siempre, ¿vale? La utilización de materiales blandos por todos lados es fantástico, aquí bordado el pilar central, además con estos pespuntes también en ese color bronce, que me parece una pasada, la verdad. Unos altavoces Sennheiser, que antes montaba unos Beats y en esta nueva versión pues monta estos que también van muy bien y que pueden disponer de hasta 12 altavoces por todo el coche. También luego encontramos un volante no excesivamente gordo ni fino, correcto, a mí me gusta el tacto, ya os he dicho en otros vídeos que a mí para coches de carácter deportivo me gustan volantes finos, me gusta más ese tacto. También tenemos un volante achatado y que tiene dos accesos rápidos, como son los modos de conducción, que tiene varios, pero bueno, para destacar es el Race, creo que se llama uno, y el otro es el Cupra, que sería el más potente, que lo tenemos aquí, que me parece muy guay, aunque la aparición de esos modos de conducción es muy raro en el sentido de que es muy pequeño. Yo le daría más empaque, ¿no? Más presencia, o sea, estás cambiando de un modo confort, por ejemplo, al modo más potente que tiene el Cupra, y no aparece nada, no hay ningún cambio estético ni en la pantalla ni nada, como sí que sucede en otros coches, que puede parecer una tontería, pero dices, joder, estaré cambiando de verdad, cambia la sonoridad y por supuesto te das cuenta, pero bueno, son detallitos que a mí me gusta siempre tener en cuenta. Luego hay otro tema que me ha chocado un poco, me chocó el día que recogí el coche, y es donde se encuentra el botón de apagado y encendido del coche. Y donde se encuentra el de apagar el sistema de control de tracción. Porque cuando me subí de esto que vas un poco pensando en tus movidas, me tenía que ir rápido y demás, y no paraba de darle al de control de tracción, y yo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no arranca esto? Y es que el botón de encendido, que aquí lo pone Start Engine, por supuesto, si prestas un poquito más de atención de la que presté yo, lo encuentras fácilmente, pero a mí me parece que es un botón, este el que debería ir aquí y este el que debería ir aquí, porque precisamente los pones en el volante para que sean accesos rápidos, ¿vale? A la hora de tú estar conduciendo. No necesitas tener el botón de arranque de arranque y apagado en el volante, sino más si acaso el de control de tracción. Pues te encuentras en una carretera de curvas de repente viajando con tu chica a un pueblo para comer y dices, ostras, quiero exprimir el coche a tope, pongo el modo Cupra y le quito incluso el sistema de control de tracción para tener una conducción más pura, ¿no? Pero sin embargo te tienes que venir aquí. Entonces yo creo como que no tiene a lo mejor mucho sentido. Pero bueno, ya sabéis que yo soy muy maniático con todas estas cosas. Al igual que, por ejemplo, me pasa con los botones que hay en el volante. Son muchos, son físicos, pero son muchos. Y la distribución no me parece muy intuitiva porque, por ejemplo, tienes en el lado izquierdo la ruleta para subir y bajar el volumen, pero en el lado derecho la de cambiar de canción. Entonces es como que te lo ponen en lados diferentes. Sin embargo, aquí tienes otra ruleta, pero que funciona para cambiar distintos aspectos de la pantalla de 10 pulgadas que tenemos en el cockpit, del cockpit digital. Y luego otro aspecto que no me convenció la primera vez que cogí el coche sería las levas, ¿vale? Aparte de eso que ya pues, ha salido en muchos otros vídeos y demás de otras reviews de coches del grupo, esas levas de plástico que a mí, la verdad, no me gustan nada, sobre todo porque a lo mejor por un poquito más, ¿no? Yo qué sé, unos euros más, pues tienes unas
levas de aluminio o algún material que se asemeje al aluminio, que sea un poquito más frío, ¿no? Y que te dé esa sensación de estar en un coche, no te digo premium, sino deportivo, y tener un mejor tacto, ¿no? Unas mejores sensaciones en ese sentido. Pero es que sobre todo lo que más me ha extrañado es, aparte de lo pequeñitas que son, lo metidas que están en la columna de dirección, ¿no? Yo que tengo los dedos muy largos, que tengo la mano muy grande, tengo que o bien tocar casi en el límite de la leva, que eso me da más igual, pero sí tener esa sensación de que tengo que estirar mucho los dedos para alcanzarlas. Me ha parecido curioso, me ha parecido curioso. Aparte de que, pues obviamente siempre, y os lo he dicho en muchos vídeos, me gustan las levas que están fijas en el volante. Luego tenemos en esta columna central pues una guantera que es muy pequeña, con una toma de 12 voltios. Posavasos aquí y otro aquí que pone que es como el detector de la llave, pero es un sitio muy pequeño. Yo no le veo el sentido, yo no sé si por un tema en concreto no han podido meter aquí otro posavasos, pero yo lo hubiera metido sin duda teniendo en cuenta que vas con un acompañante, el piloto y demás. Entonces no le veo mucho el sentido a eso, pero bueno, tienes aquí un posavasos, tienes aquí el botón de cierre, un freno de mano electrónico y tienes aquí la palanca de la caja de cambios automática que monta el coche. Luego tenemos dos tomas tipo C y una carga inalámbrica que funciona también muy bien, ¿vale? Yo nunca he sido ni he entendido muy bien los compartimentos para poner la llave, porque yo opino que en esos coches que equipan apertura y cierre sin llave, llevas siempre la llave en el bolsillo. Entonces, como que se podría aprovechar o de otra forma o quitarlo, limpiarlo y tener pues una estética más cuidada, ¿no? También a destacar en el interior, las anteriores versiones de Cupra tenían un problema de chirridos del salpicadero, tomas de aire, por ejemplo, y eso es algo que parece que han solventado, hay que verlo con el paso del tiempo, en zonas como la pantalla y demás, pero que parece que han solventado y que a muchos me habéis preguntado por Instagram. Bueno, muchos, me he motivado, me ha preguntado uno, ¿vale? Que si habían solucionado ese problemita. Y sí, la verdad es que de momento parece que está solucionado. Por lo demás, el asiento súper confortable, ¿vale? Tienes la opción de montar unos firmados por Sabil, si no me equivoco, con un símil de fibra de carbono detrás, que agarran un poco más, con terciopelo, con ese ante, que yo creo que estaría guay que estos también lo montaran, porque el ante lo que tiene, aparte de que estéticamente pues es muy bonito, es que te permite que ese deslizamiento, que aunque sea de muy pocos centímetros cuando estás conduciendo, pues no se provoque tanto, ¿no? Entonces te da incluso una sensación extra de agarre. Y aquí, al ser todo de este símil de cuero tan liso, tan suave, pues hace que estés como en un flancito todo el rato. Pero bueno, tiene unas orejas muy pronunciadas y agarran bastante bien, ¿eh? Ya os he hablado también del confort de marcha, que es excepcional. Y poco más en ese sentido. Vamos a la parte de atrás. Sobre las plazas traseras y en general sobre el interior, como también he comentado, es un coche espacioso, es un coche en el que se viaja muy bien. Yo ahora mismo tengo el asiento en mi posición de conducción y no voy excesivamente cómodo, pero tenéis que entender que yo mido casi 2 metros, ¿vale? Y tengo problemas mucho mayores en otros coches. Aquí voy bien. Además, en esta versión ganas unos 5 centímetros más de altura respecto, por ejemplo, al Golf R. Eso se nota en gente alta como yo. Y en general, pues es un coche que se viaja confortable. Tenemos aquí pues dos espacios donde poner bebidas, una de más tamaño y otra de menos. Son esas cosas que he comentado antes que no entiendo mucho. Pero bueno, se va la verdad es que muy bien. Tenemos dos tomas tipo C y salidas de aire, o sea que guay. Unos ganchos para colgar ropa y demás, y luces de lectura, aparte de aquí para agarrarse en todas las posiciones de conducción. Y un techo panorámico, no os lo he comentado, que monta este coche de opción, evidentemente. Por cierto, un detalle que me ha parecido curioso, ¿no? Sobre todo un coche que no diría que es premium, pero tampoco, o sea, no diría, por ejemplo, que para nada está compitiendo con Audi, pero tampoco con SEAT. Por eso la gracia de este coche, pero te encuentras detalles como que las alfombrillas del coche pues están hechos con material reciclado, tienen pespunte también en el mismo color que los asientos del coche, ¿sabes? Son detalles muy top, diría yo, para un coche de este tipo, y los detalles con los que este grupo ha conseguido tener tanto éxito, ¿no? Con este coche.
Vamos a ver el maletero, que es lo último que queda respecto al confort. Respecto al maletero, y lo voy a abrir para coger mi abrigo, que la verdad es que estoy bastante helado en el día de hoy. Es un maletero de 420 litros. El Golf R tiene un maletero de 340, con lo cual, joder, son casi 80 litros de más que tiene este coche, que me ha sorprendido porque cuando lo vi no me pareció tanto. Pero sí, tiene 420 litros, que es un maleterazo, y además con la opción con portón eléctrico, que son de esos extras que yo no los he tenido en ninguno de mis coches, pero que conforme voy probando coches y montan esta opción, se va volviendo un poco imprescindible. Sobre todo yo lo considero en coches más grandes y demás, pero bueno, aquí siempre se agradece también. Buen maletero, con lo cual lo convierte, como os decía, en un coche que, aparte de ser dinámico y prestacional, pues es una muy buena opción como vehículo para el día a día. Bueno, ¿y cuánto cuesta este coche? Pues este Cupra Formentor VZ parte de los 57.000 euros. Sabemos cómo está el mercado, cuesta mucho un coche, y un buen coche más, como es este coche sobre todo, pero sigue siendo un precio que, pese a posicionarse un poquito por encima del Golf R, que parte de los teóricos 53.000 euros, sigue situándose muy por debajo del resto de compactos deportivos, como pueden ser un Audi S3 o, sin ir más allá, mi A35, que ya parten de los 65.000 euros, ¿vale? Entonces es un coche que, como he comentado en otros vídeos que he subido a mis redes sociales, es un coche que considero muy buena opción, pero sobre todo necesaria en el mercado, porque tenemos un coche, es que no quiero decir todo camino, porque eso puede parecer que estás hablando de un todoterreno, pero es un coche que te puede permitir ser muy buena opción para el día a día, ser un coche incluso familiar, pero a la vez pues disfrutar de una conducción dinámica y prestacional, irte a un puerto de montaña, siempre pues con esa estética que además en este restyling, en este nuevo modelo 2025 que ha sacado Cupra, con esta nariz afilada y además acompañado con una paleta de colores muy bonita, como puede ser este especie de gris o azul mate, pues consigue enamorar a mucha gente y convertirlo pues en un top ventas casi, que es el Formentor. Bueno, y hasta aquí la review de hoy, un coche que tenía muchísimas ganas de traeros, como os he mencionado, porque sé que os va a interesar mucho, porque tenía además muchas ganas de probar, no os lo voy a negar, para compararlo con lo que tengo en casa, para compararlo con otros compactos deportivos que he probado, y la verdad es que no me he llevado ninguna sorpresa, en el sentido de que es un coche prestacional, no más que un Golf R, no más que una 35 y no más que posiblemente un S3, que no he probado todavía, sí que he probado el S3, pero no S3, pero que sí que te ofrece ese plus de confort y un coche que te puede permitir hacer una vida familiar sin lugar a dudas, con un confort de marcha y un espacio interior muy bueno, aparte del nivel de acabados que ya nos tiene acostumbrados Cupra, y a un precio pues que sigue siendo muy competitivo. Me alegra poder haberoslo traído, me alegra muchísimo poder haberlo probado, y espero traeros muchas más pruebas que ya tengo programadas, pero ya sé que las tengo programadas para febrero, de coches muy interesantes, pero os voy a pedir que me sigáis, os suscribáis, activéis la campanita para apoyar el contenido. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, dejéis un like y me preguntéis cualquier cosa que necesitéis por comentarios, y yo buenamente os intentaré dar respuesta. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo episodio del Garaje de Gon. Un abrazo.